Enero de 2025, Sajonia, Alemania. Escuela de Suboficiales de DLTC. El agregado militar alemán en Kiev acude para impartir una clase magistral a los futuros sargentos del ejército de tierra alemán. Según asistentes a la clase, la exposición, literalmente, abro comillas, describió de forma sorprendentemente clara y de manera muy poco diplomática la experiencia de los ucranianos con el equipamiento militar alemán que les había sido entregado. Vamos, que el coronel o el general fue a impartir una clase, metió una rajada bastante importante del material alemán y de paso reveló las carencias de este. Después de eso, alguien filtró la transcripción de la clase a varios medios alemanes y a partir de ahí Internet hizo su magia. Y aquí en Cosas Militares no hemos dejado de tomar nota. ¿Queréis saber qué decía exactamente el alemán? ¿Queréis saber qué decía exactamente sobre los tanques, sobre los misiles antiaéreos, sobre el material que ha entregado Alemania a Ucrania? Es más, ¿es cierto que los diseños viejos de la Guerra Fría han funcionado mejor que los más modernos? Pues quédate que yo te lo cuento, estás en tu casa. Yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de esta increíble comunidad interesada en asuntos militares en español y ahora ¡comencemos! Antes de nada necesitamos un poco de contexto. Ten en cuenta que el equipamiento alemán se ha diseñado presumiendo dos ideas. En primer lugar, que toda guerra de alta intensidad que libre Alemania será defensiva. Y en segundo lugar, derivado de lo anterior, que el ejército alemán tendrá a su disposición tanto su fabuloso sistema de autovías como el apoyo logístico de su magnífica industria militar. Además, no hay que perder de vista que desde 1990 Alemania no se ha preparado para librar una guerra de alta intensidad. Todo lo contrario, se han preparado para intervenciones humanitarias, pequeños conflictos internacionales y, en fin, guerrillas contra gente como los talibán, no mucho más. Y ojito porque eso ha atrofiado algunas de las armas germanas. Aquí va un ejemplo. Al principio, Alemania le entregó 5 lanzacohetes Mars II a Ucrania, una versión alemana del lanzacohetes M270 de Estados Unidos. Como podéis ver en la imagen, de hecho, ambas plataformas, alemana y americana, son muy parecidas, salvo por un detallito. En fin, vais a alucinar. El 3 de diciembre de 2008, Alemania firmó, junto a muchos otros países, la Convención de Municiones de Racimo. Un tratado internacional firmado por distintos países en aquel momento para deshacerse de su capacidad productiva y de sus arsenales de armas de racimo. Porque claro, ¿quién necesita misiles con ojivas de 300 kilos de municiones de racimo para enfrentarse a los talibán, verdad? Pues bien, el software del lanzacohetes alemán Mars II fue modificado y desde entonces no puede disparar misiles de racimo como los suministrados por Estados Unidos a Ucrania. Pero este no es el único problema, claro. En el caso de Ucrania, la infraestructura del Donbass no tiene nada que ver con el sistema de autobahn alemanas. Además, el general Barro tiende a hacer de las suyas durante la Rasputitsa. Y a eso sumaré la presencia masiva de los drones kamikaze, claro. Eso implica que para reparar un tanque necesitas enviarlo a cientos de kilómetros en retaguardia y que en primera línea es imposible hacer el mantenimiento de campaña. Todo esto por no decir que Ucrania ha recibido tanto material de tantos países que no hay posibilidades de centrarse en un solo tipo de vehículo. Y por supuesto, todo el personal de mantenimiento ha recibido una instrucción mínima. Y ahora sí, con este contexto ya podemos empezar a hablar de triunfadores y perdedores de acuerdo con esta rajada que dio aquel oficial alemán. Empecemos por el Leopard 2 A6. Un excelente carro de combate con una también excelente dirección de tiro y un blindaje capaz de soportar múltiples impactos. Pero, ¿qué le sucede cuando sufre daños que le inmovilizan en el frente? Pues que está muerto. Es sumamente difícil evacuarlo, y los tanques de recuperación de origen soviético no tienen motor suficiente para arrastrarlos fuera del campo de batalla. Y como encima tengas que hacer reparaciones profundas y llevarte el tanque hasta Lwów, en el oeste de Ucrania, o peor aún, hasta el interior de Polonia, entonces apaga y vámonos. Y os recuerdo que los primeros Leopard 2A4 dañados en la contraofensiva en junio del 23 fueron devueltos reparados 3 meses después. 3 meses después para reparar un carro de combate. Vamos, una auténtica salvajada de tiempo teniendo en cuenta que es un país que está en guerra y hace las cosas tan rápido como puede.
Y si a esto le sumas un conductor novato que trata el tanque sin cuidado, que lo mete por terreno abrupto y lo maltrata, pues las probabilidades de averías con reclutas de este tipo se disparan. Curiosamente, en contraste, el Leopard 1A5, el padre del Leopard 2, más viejo, pero blindado y todo eso, pues ha dado unos resultados un poco mejores de los esperados. Aunque quizás te sorprenda saber que se evita usarlo en el frente debido a que tiene un blindaje muy escaso, un blindaje de papel, con una excepción. ¿Ves esos ladrillos sobre este Leopard 1? Se trata de blindaje reactivo soviético, que una vez adosado el Leopard 1 permite acercarlo al frente y absorber algunos impactos. Además, los ucranianos valoran la dirección del tiro del Leopard 1A5, que es similar a la del Leopard 2A4. Pero lo mejor del Leopard 1A5 es que, como buen blindado diseñado en los 60, tiene una motorización fiable y sencilla de reparar, muy mecánica, nada de electrónica. Así que este viejo tanque es sorprendentemente operativo. Aunque bueno, para armas problemáticas, sin duda la que se lleva la palma de oro aquí es el Panzerhaubitzer 2000, al arma con más ingeniería innecesaria probablemente de todo el frente. El Ferrari de la artillería autopropulsada de Occidente. Para que os hagáis una idea, se trata de una pieza clásica de artillería autopropulsada, como el M109, que pesa cerca de 30 toneladas, como una pieza rusa moderna, como el Mesta S, que alcanza las 42 toneladas, como el popular cañón autopropulsado surcoreano K9 Thunder, que pesa 47 toneladas, y ahí es donde llega el Panzerhaubitzer 2000, que alcanza las 57 toneladas, es decir, un 20% más que su segundo competidor. Y el Panzerhaubitzer 2000 pesa tanto debido a su tamaño, que requiere al final más acero, más blindaje, y sobre todo a su tremendo autocargador. Nuestro protagonista disfruta de cualidades únicas, como la recarga rápida y el tiro automático, que le permiten lanzar una andanada y huir, o como la capacidad de impacto múltiple simultáneo, cuando logra que varios proyectiles lleguen a la vez, pero con distintas trayectorias, dificultando mucho la triangulación del cañón alemán. Pero todo esto, todas estas ventajas tácticas, tienen un coste en términos de operatividad y de complejidad de mantenimiento que hacen a esta pieza finalmente muy poco operativa. Por no decir que el desgaste del cañón por los disparos consecutivos tan rápidos se dispara. Nunca mejor dicho. Y encima de lo anterior, del software para programar los disparos tiene problemas de estabilidad y de configuración que hacen difícil encontrar electrónicos capaces de repararlo. Vamos, que es un poco como el Leopard 2A6, pero encima mucho más complejo y bastante menos operativo. Aunque eso sí, cuando funciona debe ser una bestia, es decir, de eso no cabe duda. No hay más que ver su autocargador en acción. Y hablando de bestias, ¿conoces al Patriot? Ya sabes, ese enorme sistema antiaéreo norteamericano. Los alemanes hablan muy bien de él, un ingenio antiaéreo excelente, pero con un problema de base. El problema del Patriot no está en el Patriot, está en el camión que lo transporta. Sí, como lo oís. Y este además es el típico problema de un ejército que poca gente conoce salvo que haya estado dentro del ejército. Os pongo en contexto, alguien compra el Patriot en Alemania y alguien decide ponerle como motorización ¿qué? Pues un camión MAN de categoría 1 que en el momento de la compra estaba en servicio. Pero a nadie se le ocurre pensar que en unos años se agotarán los recambios para ese camión cuya línea de fabricación ha desaparecido hace tiempo. Así que las baterías antiaéreas ucranianas de origen alemán andan desplazándose malamente, con averías constantes que para colmo comprometen la seguridad operativa de un arma que los rusos buscan para destruir. En comparación con el Patriot, los misiles antiaéreos de medio alcance Iris-T de diseño alemán han demostrado ser muy buenos, pero hay muy poca munición debido a que es un arma muy reciente y a que las líneas de producción acaban de abrirse. Y además es muy caro, mucho más caro que los drones a los que pretende derribar. Pero un momento, no te vayas. Coge aire, sobre todo si eres alemán, coge aire y no te preocupes que no todo van a ser malas noticias. Por ejemplo, si hay un producto que es sorprendido, ese es el Gepard 1, ese mismo al que en 2012 los alemanes jubilaron, no sin antes humillarle con este hortera patrón de camuflaje del leopardo. Perdón, de guepardo. Si los alemanes se deshicieron de él es porque, claro, ¿quién va a necesitar artillería antiaérea en la guerra del futuro, verdad? ¿Verdad? Pero la realidad es que la inmensa cantidad de drones ha devuelto a su lugar a la siempre confiable AAA artillería antiaérea. Y en este nicho, amigos míos, el Gepard 1 es imbatible, pues su radar de onda milimétrica es sumamente preciso y junto a su munición programable es letal contra todo lo que esté a menos de 3,5 kilómetros.
El Gepard es increíble y ya le hemos dedicado un vídeo con casi 1 millón de visitas que os dejo aquí arriba por si queréis echarle un vistazo, o era aquí arriba, bueno, en uno de los dos. Y por último y más importante, el rey de la operatividad, el blindado que ha sobresalido sobre el resto, no es otro que el viejo Marder. Muchos lo criticaban por su cañón de 20 milímetros, que se quedaba muy justito en el campo de batalla moderno. Sin embargo, su buena mecánica y su gruesísimo blindaje lo convierten en una especie de escarabajo que sobrevive a todo en el campo de batalla. Conclusiones: la cantidad tiene su propia calidad. Y la guerra de Ucrania nos está enseñando a olvidarnos de los productos boutique escasos y exclusivos para centrarnos en productos quizá más imperfectos, pero que ofrecen cantidad y asequibilidad, que son dos caracteres fundamentales para un arma eficaz en el campo de batalla moderno de alta intensidad. Dicho esto, ¿vosotros qué opináis? ¿Creéis que son críticas exageradas las que se han vertido sobre estas armas? Quizás tienen más que ver con el contexto, ¿no? Más que con el hecho en sí de que tengan problemas de diseño, sino que claro, es que Ucrania no está preparada para tantas armas, tantos mantenimientos distintos. Bueno, sea como fuere, yo os leo ahí abajo. Por lo demás, os invito a suscribiros a The Political Room. Ahí abajo en la descripción os dejo el enlace. Muchas gracias a todos por estar ahí y gracias por vuestro apoyo. Hasta otra.